La mañana se levantó gris, como si el sol se negara a salir, y yo, Sofía, me sentía atrapada en esa misma oscuridad que cubría el cielo. Apenas 3 días atrás, la muerte de mi suegra, Carmen, había destruido la frágil calma que alguna vez creí tener. Una mujer imponente, con secretos que parecían demasiado densos para ser revelados, dejó tras de sí un vacío y un silencio incómodo que aún pesa en mi pecho. Pero lo que pensé que sería solo un ritual doloroso para cerrar un capítulo, esa fría lectura del testamento, se convirtió en el principio de una tormenta que sacudiría cada fibra de mi ser. Encontrarme frente a un bebé que llevaba el apellido de mi esposo, Javier, y una mujer desconocida a su lado, fue solo el inicio de una verdad que nadie me había contado, y que estaba dispuesta a descubrir, cueste lo que cueste. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás siguiendo. Prepárate para adentrarte en esta historia llena de secretos, traiciones y peligros ocultos. No te muevas, esto apenas empieza. La mañana amaneció fría, bañado en una niebla densa que envolvía cada esquina de la ciudad. Desde la ventana de mi pequeño apartamento, observaba cómo aquel cielo gris era más que un simple reflejo del clima. Era el espejo exacto de mi alma rota. Habían pasado apenas 3 días desde que enterramos a Carmen, mi suegra, y aunque nuestra relación nunca había sido fácil, su ausencia se sentía como un abismo que me amenazaba con tragarse entera. Carmen era una mujer imponente, de esas que parecen controlar todo a su alrededor, con una mirada tan profunda que podía sentir que leía el alma. Pero su poder no siempre fue fuente de calma para mí. En nuestra convivencia hubo silencios ásperos, palabras no dichas y una tensión constante que a veces parecía insostenible. Sin embargo, ahora, en el vacío que dejó, me encontraba no solo con la pérdida, sino con preguntas que quemaban en mi interior. Sentada frente al espejo, me miré y apenas me reconocí. ¿Quién era ahora Sofía? ¿La mujer que había luchado por su matrimonio, o aquella que ahora se sentía traicionada, perdida y sola? La rabia y la tristeza se mezclaban en una tormenta interna que no sabía cómo calmar. En un rincón del cuarto, una foto de Carmen y Javier parecía observarme con reproche y un misterio sin resolver. Recordaba vívidamente nuestras últimas conversaciones, breves y cargadas de tensión. Una vez me tomó la mano y, con una voz que parecía cargar siglos de secretos, me dijo: «Hay cosas que descubrirás pronto, y no serán fáciles. Pero es necesario que las sepas». En aquel momento, no entendí ni la mitad de lo que quería decir. Ahora, esas palabras golpeaban mi conciencia como un martillo incansable. El impacto de su muerte se sentía no solo en mi corazón, sino en cada rincón de la familia. Javier estaba distante, como si una parte de él se hubiera ido para siempre, y Laura, la joven que pocas veces había visto, parecía cargar con un peso invisible que ni siquiera su mirada dulce lograba ocultar. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que amenazaba con romperse en cualquier instante. En ese día gris, no solo lidiaba con el duelo, sino con una traición no revelada y un secreto que amenazaba con destruir todo lo que creía sobre mi familia y mi vida. Mi corazón, herido y lleno de dudas, suplicaba respuestas que aún no llegaban. Y en ese silencio denso, supe que el camino que tenía por delante sería una lucha constante entre el dolor y la verdad. Con el alma todavía en tormenta, y la amenaza de lo desconocido moldeando cada pensamiento, me preparé para enfrentar lo que vendría en la lectura del testamento. Porque detrás de cada palabra, había más que herencia. Había secretos enterrados y destinos entrelazados que cambiarían mi vida para siempre. Así, con el corazón apretado y la mente enloquecida por la incertidumbre, puse un pie fuera de mi refugio y me sumergí en la fría mañana, sin saber que cada paso me llevaría a descubrir la verdad que cambiaría todo. El testamento esperaba, y con él, el comienzo de un misterio que no podría ignorar. La carta llegó sin aviso, como un susurro frío que despertó en mí un miedo silencioso. No era solo la formalidad de la invitación del abogado, con su tono urgente y distante, sino el peso invisible que traía consigo, el llamado a enfrentar algo más que papeles y herencias. Un llamado a abrir la puerta de un pasado que preferiría olvidar. Mientras doblaba la carta, sentí que mis manos temblaban. ¿Qué secretos escondía Carmen? ¿Qué última jugada había preparado desde su silencio? Cada pensamiento era un latigazo que me obligaba a mirar hacia adelante,
a pesar del nudo en la garganta que se negaba a ceder. La invitación se convirtió en una sentencia. Debía presentarme, debía enfrentar la verdad, aunque eso significara desmoronar lo poco que quedaba de mi mundo. El camino hacia la notaría fue una travesía en sí misma, marcada por un frío que calaba los huesos y un silencio que parecía pesar más que las palabras no dichas. Las calles, desiertas y sombrías, reflejaban mis dudas y la sensación de soledad que me envolvía. Los árboles sin hojas, con ramas como manos huesudas, parecían acusarme, recordándome que la vida puede ser tan frágil como una hoja seca al viento. En medio de aquella desolación, encontré a Elena, una vieja amiga de Carmen, quien cruzaba mi camino con un aire de preocupación apenas disimulada. Con una voz quedada, me advirtió: Sofía, no todo es lo que parece. Hay cosas detrás de todo esto que ni siquiera tu suegra se atrevió a contar. Sus palabras retumbaron en mi mente, aumentando el peso de la incertidumbre. ¿Qué secretos compartían? Porque yo estaba al margen. Elena se despidió con un suspiro, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa breve interacción fue un recordatorio de que, aunque la muerte de Carmen había cerrado un capítulo, otras páginas estaban por abrirse, páginas escritas con tinta invisible, llenas de silencios incómodos y verdades ocultas. Cada paso hacia la notaría parecía resonar con el eco de las tensiones familiares que había estado evitando. El temor a lo desconocido y la desconfianza hacia Javier crecían dentro de mí con una fuerza inesperada. ¿Podría seguir confiando en el hombre con quien había compartido años y sueños? ¿O estaba a punto de descubrir que todo era una mentira tejida con cuidado? El reloj avanzaba implacable, y con cada latido sentía como mi corazón se enredaba más en la maraña de emociones: dolor, rabia, miedo y una vaga esperanza que luchaba por mantenerse viva. Sabía que lo que encontraría dentro de aquellas paredes cambiaría mi vida para siempre. Que no solo heredaría bienes materiales, sino un secreto capaz de romper familias y destruir vidas. Al llegar al edificio, la puerta de madera oscura se alzó como un umbral entre mi pasado y un futuro incierto. Respiré hondo, aferrándome a un hilo de fuerza que apenas reconocía en mí misma, y crucé el umbral hacia lo desconocido. Con la incertidumbre apretando mi pecho y la amenaza de la verdad acechando en cada rincón, me preparé para enfrentar el momento que definiría todo. La lectura del testamento no sería solo un trámite legal, sino el inicio de una batalla entre el amor, la traición y la lucha por proteger lo que más amaba. La sala estaba silenciosa, el aire denso como si el peso del tiempo se hubiera detenido para escucharnos. Me senté, con las manos sudorosas y el corazón latiendo en las sienes, tratando de preparar mi alma para lo que el abogado iba a leer. Pero nada pudo prepararme para el terremoto invisible que acabaría con mi mundo tal como lo conocía. Cuando la voz pausada del abogado comenzó a desgranar las palabras del testamento, las primeras líneas parecían promesas de un legado normal: propiedades, cuentas, objetos de valor. Pero luego, la atmósfera cambió de golpe. La mención de un nombre, un niño pequeño llamado Diego, y la figura de Laura, una mujer desconocida para mí, desató una tormenta silenciosa en mi interior. Miré a Javier, y en su rostro rígido y esquivo vi reflejado el secreto que me ocultaba. La mujer que sostenía al bebé con tanta ternura era Laura, la persona detrás de aquel velo desconocido en mi vida. El niño dormía, ajeno a la tensión eléctrica que me absorbía por completo, y yo sentí que el suelo se deshacía bajo mis pies. El dolor de la traición me quemaba por dentro, una herida abierta que no podía contener. ¿Cómo pudo Javier ocultarme esto? ¿Durante cuánto tiempo compartió una parte de su vida conmigo mientras mentía? Las lágrimas amenazaban con salir, pero resistí, porque una parte de mí necesitaba entender, necesitaría la verdad, por más cruel que fuera. Laura bajó la mirada con un suspiro que parecía cargar décadas de culpa y miedo. En su silencio se escondía un universo de preguntas sin responder. La atmósfera se volvió casi irrespirable cuando el abogado leyó las cláusulas que determinaban la custodia de Diego, colocando a Laura y a Javier en la encrucijada de un amor y una responsabilidad que ninguno parecía preparado para enfrentar. Los murmullos internos me gritaban que mi mundo, el que había construido con Javier, estaba desmoronándose. Pero detrás de ese dolor, algo inesperado comenzó a germinar, un fuego de determinación. Aunque herida,
Sabía que debía ser fuerte, por Diego, por mí, y enfrentar las sombras del pasado con coraje. En esos momentos de silencio tenso, recordé las palabras de Carmen días antes de morir, esa conversación breve que ahora tomaba un significado ominoso. Hay cosas que descubrirás pronto y no serán fáciles. Entendí que la verdad era un camino difícil, pero necesario. Javier, con los puños apretados y la mandíbula tensa, apenas podía sostener mi mirada. Su silencio era un muro impenetrable que me desafiaba a seguir buscando respuestas. Era evidente que esta revelación no solo me dolía a mí, sino que lo desgarraba a él por dentro. Entre todos, Laura parecía la más vulnerable, atrapada entre el amor por su hijo y la sombra de un pasado que parecía condenarla. Su mirada, llena de lágrimas contenidas, me pidió sin palabras que no la condenara aún, que quizá había razones más profundas detrás de todo esto. Mientras el testamento continuaba revelando cuentas y propiedades destinadas a Diego, sentí que algo más estaba por emerger, un misterio mayor que Carmen quiso proteger con celo. Y aunque la tormenta emocional me envolvía, sabía que ese no era el final, sino apenas el preludio de lo que debía descubrir. Con el corazón hecho trizas y la mente llena de dudas, me preparé para escuchar la verdad completa. La historia que revelaría pronto desvelaría secretos aún más oscuros, cambiando para siempre la percepción de la familia que creía conocer. El nombre de Ricardo Salvatierra cayó como un golpe seco en el silencio pesado de la sala. Un hombre cuyo recuerdo me producía un escalofrío profundo, una sombra oscura que había permanecido oculta bajo la superficie de nuestras vidas. No era un desconocido cualquiera, era alguien con un pasado turbio, paredes llenas de secretos y una amenaza que ahora se cernía sobre nosotros. Mientras Laura, con lágrimas en los ojos, confirmaba que Javier no era el padre biológico de Diego, mi mundo entero se derrumbaba en una avalancha de verdades ocultas y engaños. Ricardo, amigo familiar, pero un hombre vinculado a negocios peligrosos y actividades ilegales, era el padre verdadero, una amenaza real y latente. Laura relató con voz temblorosa cómo Carmen había descubierto todo, incluyendo la implicación de Ricardo en la desaparición de varias mujeres, pintando un cuadro lleno de miedo y peligro. El dolor de la traición se mezclaba ahora con el terror genuino por la seguridad del niño. Carmen, con la fuerza que solo una abuela puede tener, había protegido a Diego usando la mentira de que Javier era su padre y dejando pruebas secretas para salvaguardar su futuro. Javier, atrapado entre la culpa y la impotencia, no se atrevía a mirarme. Su silencio pesaba más que 1000 palabras. En ese instante, Elena, amiga cercana de Carmen, entró en la escena recordándonos a todos la magnitud del peligro que enfrentábamos. Su preocupación palpable reforzó lo que todos temíamos. La sombra de Ricardo era más profunda y peligrosa de lo que habíamos imaginado. A pesar del miedo, en mi interior algo comenzó a prenderse, la determinación. Tenía en mis manos la llave para proteger a Diego y, aunque el camino fuera oscuro y doloroso, no podía renunciar. Entendí que la verdadera batalla no era solo contra un hombre oscuro llamado Ricardo, sino contra las mentiras, el miedo y la traición que habían penetrado en nuestra familia. Solo enfrentando la verdad, con todo su dolor, podría hallar la fuerza para seguir adelante. Con el corazón tembloroso pero la voluntad firme, sabía que el siguiente paso sería enfrentar la amenaza cara a cara, descubrir las pruebas ocultas y luchar por el futuro de Diego. La antigua casa del pueblo se alzaba ante nosotros como un santuario olvidado, envuelta en sombras y el olor persistente de la madera vieja que parecía susurrar secretos de otros tiempos. Mis pasos retumbaban en el oscuro pasillo mientras la carta de Carmen y las palabras del abogado ardían en mi mente como una advertencia que no podía ignorar. Aquella casa era mucho más que un refugio. Era la última línea de defensa para Diego, para mí, para todos los que creíamos en la verdad y en la justicia. Abrí la caja fuerte con las manos temblorosas, introduciendo la clave que Carmen dejó escrita con la esperanza de que algún día alguien tuviera el valor de buscarla. La puerta giró, revelando un tesoro oscuro, carpetas amarillentas, fotografías borrosas, grabaciones selladas, documentos que delineaban una red de corrupción, miedo y desapariciones. Cada prueba era un latido de la verdad que Carmen había escondido para protegernos. Javier me miró con una mezcla de culpa y determinación,
comprendiéndose entre silencios que solo el peligro puede crear. Laura, apretando a Diego contra su pecho, temblaba pero también mostraba la fuerza invisible que solo una madre posee cuando sabe que debe proteger. Los fantasmas del pasado se materializaban en esas pruebas, y con cada página que pasaba, el peso del miedo intentaba aplastarnos. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Una voz fría y amenazante resonó en la entrada, quebrando el silencio de la casa. Ricardo. Su figura empapada por la lluvia apareció en el umbral, con una sonrisa gélida que no alcanzaba sus ojos. En ese instante, supe que no solo luchábamos contra un enemigo externo, sino contra nuestras propias dudas, nuestros temores más profundos. Ricardo reclamaba a Diego como suyo, con la arrogancia de quien cree que el poder y el miedo están de su lado. Javier se interpuso, intentando defender lo que creía justo, mientras yo, con la convicción de proteger la inocencia y la verdad, me planté frente a él. Mis manos temblaban, pero la voz nunca me falló. No vas a tocar a este niño. Sacando una de las carpetas, la abrí frente a sus ojos, mostrándole los documentos que podrían hacerlo caer, mostrando que el peso de sus crímenes finalmente tenía fecha de caducidad. Por primera vez, vi cómo su sonrisa se desvanecía, reemplazada por una calculada frialdad que prometía que esta batalla apenas comenzaba. El sonido distante de sirenas creció, anunciando la llegada de la policía que el abogado había logrado convocar en silencio. Ricardo, midiendo sus opciones, desapareció en la oscuridad de la lluvia, dejando tras de sí un silencio denso que parecía absorber nuestras fuerzas. Mientras me apoyaba en la mesa, sintiendo las piernas flaquear, la mirada de Diego descansaba inocente en brazos de Laura. En ese momento, comprendí que el verdadero reto apenas comenzaba. La protección de aquel niño, de nuestra familia fracturada y aún luchando por reconstruirse, sería el motivo y el motor que me empujaría a seguir adelante, sin importar cuán peligroso fuera el camino. Con el alivio temporal mezclado con una resolución renovada, me preparé para todo lo que vendría. Porque sabía que Ricardo no se rendiría, y cuando volviera, estaríamos listos para recibirlo. La noche había caído, y con ella, un silencio apenas roto por el suave sonido de la lluvia que golpeaba el techo de la casa antigua. Mientras miraba a Diego dormir plácidamente en los brazos de Laura, un torrente de emociones me invadió. Miedo, tristeza, coraje, sobre todo, una determinación férrea que hasta entonces desconocía. Sabía que aquel momento no era un final, sino el comienzo de una nueva batalla, una en la que cada decisión marcaría el destino de nuestro futuro. La traición que había descubierto, la sombra de Ricardo que aún se extendía amenazante, y las heridas abiertas en lo más profundo de mi alma me habían cambiado para siempre. Sin embargo, en medio de la tormenta, también había surgido una fuerza nueva, una claridad que me impulsaba a proteger a Diego, a nuestra familia, cueste lo que cueste. Los rostros de quienes me acompañaban ese día, Javier, Laura, Elena, eran un reflejo del conflicto interno que todos enfrentábamos. Javier luchaba con su culpa y la responsabilidad de ser padre en una realidad que nunca imaginó, mientras Laura mostraba un amor inquebrantable por su hijo a pesar del dolor. Elena, la amiga de Carmen, era un recordatorio constante de que no estábamos solos en esta lucha, que el pasado y el presente se entrelazaban para proteger algo más grande que nosotros. Sabía que las pruebas que Carmen había dejado eran un arma poderosa, pero también una carga pesada. La lucha legal por la custodia de Diego, la vigilancia constante para evitar que Ricardo volviera a acercarse, y el intento de reconstruir la confianza en medio del caos serían retos diarios y constantes. Aún así, estaba dispuesta a afrontarlos, a crecer y aprender de cada herida. Mientras me sentaba sola por un momento, mis pensamientos se tornaron en planes y decisiones. Reforzar la seguridad, buscar aliados en la justicia, cuidar la salud emocional de Diego y de todos nosotros. Pero también recordé algo crucial. Debía aceptar que el camino no sería lineal ni fácil. Había incertidumbre, sí, pero también esperanza. El futuro era un lienzo en blanco, plomizo y cargado de sombras, pero con la promesa de días luminosos si teníamos el valor para pintarlo con nuestra verdad y coraje. Mi historia ya no era solo la de una esposa dolida, sino la de una mujer que se levantaba para proteger lo que más amaba, incluso cuando todo parecía perdido.
Y aunque la amenaza de Ricardo seguía acechando en la distancia, esa noche supe que no importaba cuán oscuro fuera el camino. Juntos, con amor y fuerza, estaríamos preparados para enfrentar lo que viniera. Así, con el alma blindada y la mirada fija en el horizonte, iniciamos un nuevo capítulo. Un capítulo que, aunque lleno de incertidumbres, estaría marcado por decisiones firmes y un amor inquebrantable por Diego y nuestra familia. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo hasta el final. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. También te invitamos a dejar tus comentarios y sugerencias para que podamos mejorar y crear historias que realmente te emocionen y conecten contigo. Tu opinión es fundamental para que este canal crezca y se fortalezca. Gracias de nuevo, y nos vemos en el próximo vídeo.